La desaparición de Elías no dejó silencio en Nueva Mayapán. Dejó una vibración tenebrosa. No era un sonido en el aire, sino una tensión casi dolorosa en los huesos y en la boca del estómago. Porque trajo consigo la comprensión insoportable, que el hombre que dio la esperanza al mundo rojo acababa de ser tragado por algo más antiguo que la humanidad. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi, bienvenidos al momento en que una ciudad deja de ser refugio para convertirse en algo inesperado. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Crónicas de Estado Sólido, Elías. Capítulo 9. Cristal Negro. Mara no tuvo tiempo para llorar. La red táctica de Nueva Mayapán hervía con alertas. En la superficie, las montañas de cristal negro seguían ramificándose en el suelo como las raíces de un árbol. En el hemisferio nocturno, las planicies de nitrógeno sólido eran transformadas en materia prima a kilómetros de las montañas anómalas. En el lado ardiente, las montañas hacían lo mismo con el desierto ferroso. Y en la franja del crepúsculo donde 4.000 millones de personas sobrevivían entre neón, contrabando, y hambre administrada, los sistemas de comunicación empezaban a colapsar por la saturación de llamadas de emergencia. Las dos hegemonías del planeta, la Corporación de la Franja y la Corporación Volcánica, dejaron de pelear por recursos durante un instante de brutal lucidez. Ambas entendieron lo mismo, ya no se trataba de quién gobernaría Próxima B. Se trataba del apocalipsis de Próxima B. Mara caminó por la sala central de mando en Nueva Mayapán con el casco cerrado y el visor desplegando infinidad de datos. A su lado, los operadores del Ejército Décimo activaban remotamente módulos de memoria, redistribuían rutas de evacuación, y cerraban secciones enteras de la ciudad para direccionar energía en los sistemas vitales. La respiración de Mara era estable, pero su corazón no. La última imagen de Elías seguía clavada detrás de sus ojos, la mole negra creciendo como una infección mineral, el brazo de la armadura de Elías mutando en cristal negro, la señal biométrica desplomándose de golpe. Quería ir por él, quería salir al desierto, reunir 100 blindados, perforar la base de esa cosa y arrancarlo de sus entrañas con las manos si era necesario. Pero ya no era una sifonera furiosa contra el mundo trabajando en un túnel de vapor geotérmico. Ahora era responsable de una ciudad de 60.000 almas. Y no se puede permitir el lujo del amor cuando tiene que enfocarse en la supervivencia de tantas personas. Estado de evacuación, ordenó. La respuesta llegó de inmediato. 72% de población civil fue transferida a niveles superiores. 40% de vehículos de escape cargados. 12 reactores auxiliares desacoplados. 3 sectores de manufactura pesada en apagado frío. Pero los restos de la Corporación Volcánica intentan saquear depósitos del sector oeste. Mara apretó la mandíbula. Quiero a los 9 jefes conmigo rumbo al sector oeste. Mientras que los mandos medios sostienen la evacuación. Si la ciudad va a sangrar, que sangre sin habitantes. No esperó confirmación. Bajó por el corredor principal moviéndose como una saeta negra. Sus máquinas moleculares de titanio grado 23 trabajaban bajo su piel con un orden silencioso. Donde antes había carne mutilada, prótesis baratas, y cicatrices por quemaduras de vapor, ahora estaba completa con una piel perfecta, con fuerza terrible, y una vida sin fecha de caducidad. Elías no solo la había salvado. Le había entregado una versión de sí misma que jamás había existido. Y eso la enfureció más porque murió el hombre que había demostrado que los miserables podían vivir con dignidad. Fue tragado por una oscuridad implacable mientras el resto de las personas del planeta tienen que correr como ganado asustado. Y Mara no soportaba la idea de perderlo todo. En el extremo oeste de Nueva Mayapán, el resto de los ejecutores de la Corporación Volcánica habían recuperado movilidad tras el pulso inicial. Sus sistemas endurecidos de respaldo, mucho más rudimentarios que la electrónica fina de sus implantes principales, les permitían moverse otra vez como depredadores tullidos. No venían a conquistar, venían a robar oxígeno, agua, combustible, filtros y útero. El combate fue breve y feroz. Mara atravesó el primer grupo sin reducir la velocidad. Sus botas blindadas golpearon una pasarela metálica y la deformaron por el impulso. El primer ejecutor levantó un fusil magnético, pero ella ya estaba dentro de su guardia.
Le atrapó la muñeca, giró el hombro y usó el mismo cuerpo enemigo como ariete contra los dos que venían detrás. Luego le hundió los dedos en el puerto cervical y las máquinas moleculares convirtieron la interfaz interna en una masa rígida e inutilizable. Los demás no murieron de inmediato. Cayeron desmontados como le gustaba a Elías. A su izquierda, Naval, uno de los 9 líderes, saltó desde una grúa de carga y aterrizó sobre un blindado ligero de acero. Sus piernas potenciadas atravesaron la cubierta superior, y luego arrancó los conductos de refrigeración del motor como quien desgarra tripas. A la derecha, Isel y Tarek utilizaban fuego cruzado desde 2 balcones industriales. Y sus pequeñas impresoras 3D moleculares fabricaban espuma cerámica para cegar visores y soldar compuertas enemigas. Mara y su gente no peleaban por gloria. Peleaban por minutos, porque cada minuto ganado permitía que más familias subieran a los transportes de evacuación. Cada minuto ganado alejaba a más niños del subsuelo. Cada minuto ganado justificaba que Elías lo hubiera invertido todo por la ciudad. Cuando el último saqueador de la corporación volcánica quedó inmóvil, con ambas piernas fijadas al suelo por cuñas metálicas sinterizadas al instante, Mara abrió el canal de comunicación general. Atención, Nueva Mayapán. Aquí el mando central. Elías no está confirmado como muerto. Repito, no está confirmado como muerto. Y aunque lo estuviera, esta ciudad no se hizo para arrodillarse. Se hizo para respirar. Sigan evacuando, sigan subiendo, sigan vivos. El mensaje recorrió la red interna como una corriente cálida. No eliminó el miedo, le dio forma útil. Mientras tanto, a 20 kilómetros de allí, bajo toneladas de cristal oscuro, roca pulverizada y metal retorcido, Elías Ruiz seguía consciente. Aunque no del todo por elección. La onda que había lanzado su vehículo por los aires no fue una explosión convencional, sino una perturbación del medio, una descarga concusiva distribuida a través del cristal negro en crecimiento. Era como si la montaña negra lo hubiera golpeado con un mazo gigante. Como resultado su blindado había quedado destruido. Su hombro derecho estaba dislocado. 3 costillas rotas, daño múltiple en la cadera, una fractura incompleta en el fémur izquierdo, sangrado interno controlado solo por las máquinas moleculares. Y, aún así, eso no era lo peor. Lo peor era su brazo. La extremidad derecha, desde el antebrazo hasta la mano, ya no obedecía por completo a su arquitectura original. Una costra cristalina en color negro mate lo cubría en patrones angulares. No parecía una infección orgánica ni una aleación aplicada desde afuera. Era otra cosa, una reescritura parcial de materia viva y máquinas moleculares hacia una fase más estable bajo la lógica del sistema que acababa de tocar. Elías respiró con lentitud mientras yacía atrapado entre placas de blindaje roto. Cada aliento traía dolor, cada segundo traía transformación. Las máquinas moleculares civiles de su cuerpo, menos agresivas que sus antiguas equivalentes militares, hacían lo imposible por contener esa transformación. Aislaban tejidos, levantaban barreras de carbono, separaban capilares, intentaban cortar el avance cristalino igual que un bombero que construye zanjas frente a un incendio forestal. Y todo mientras también regeneran tejidos. Pero no estaban ganando, solo estaban comprando tiempo. La superficie vibró bajo él. No como tiembla la roca antes de quebrarse, sino como vibra una pieza precisa cuando entra en resonancia con otra. Entonces la montaña lo absorbió. No de forma teatral, no abrió una boca, ni garras, ni compuertas visibles. Simplemente reorganizó el material circundante y dejó de existir afuera, para él. Las placas de cristal negro se plegaron, lo encapsularon y lo trasladaron hacia el interior siguiendo trayectorias que ninguna ingeniería humana habría llamado pasillos. Elías no luchó inútilmente, observó, eso era lo que lo diferenciaba del resto. Mientras cualquier otro hombre habría gritado, él registró temperatura, presión, frecuencia de vibración, gradientes de composición, rutas de transferencia de calor y patrones de acoplamiento en el material negro. Notó que la montaña de cristal negro cambiaba de función según la geometría local. Una zona era de blindaje. 2 metros después era memoria. Luego conducto. Luego sensor. Luego herramienta de ensamblaje. Materia funcional sin separación clásica de componentes. La culminación monstruosa de la filosofía de estado sólido. Así que de aquí salió la idea para la tecnología de la Tierra, murmuró con sangre en los labios. No era una frase vacía. Ya lo entendía. En la Tierra no se había inventado la base para su milagro tecnológico. Sino que la habían encontrado. La había domesticado. La había mejorado.
Luego la había rebautizado como si fuera propia. Aquella cosa no usaba corriente eléctrica en el sentido convencional. Tampoco una fotónica como sus máquinas moleculares. Trabajaba con estados topológicos acoplados en una red mineral capaz de almacenar, transmitir y transformar información a través de la geometría misma de su disposición cristalina. No conducía órdenes, las encarnaba. La diferencia era obscena. Las máquinas moleculares humanas eran herramientas exquisitas. Pero esto era ecología material. Finalmente, el flujo se detuvo. Elías fue depositado en una cavidad hexagonal apenas mayor que su cuerpo. Frente a él, el material cristalino oscuro se aclaró en secciones translúcidas y reveló el interior de una cámara donde millones de filamentos opacos iban y venían entre nodos de cristal enterrados en profundidad. No había pantallas, no había teclados, no había símbolos, había un proceso, y estaba mirándolo. Sintió entonces el primer intento serio de lectura. No en su mente, porque la estructura no pensaba como un animal ni como una inteligencia antropomórfica. Leía su materia, leía su densidad ósea, leía composición química, leía la traza isotópica, leía la arquitectura de la máquina molecular, leía el historial de reorganización al que había sido sometido su cuerpo. Elías comprendió algo con una frialdad casi religiosa. Para esa trampa, para conejos, una civilización no era una cultura. Era una firma de materia capaz de volverse peligrosa. Y él acababa de identificarse como la forma de vida más peligrosa del planeta. En la cámara de mando de Nueva Mayapán, las cosas empeoraron. Ictan entró casi corriendo con el visor encendido y una expresión que habría sido absurda en otro momento, la de un hombre que teme traer malas noticias a una ciudad que estaba por ser exterminada. Mara, ya tenemos correlación global. Ella se volvió hacia el despliegue holográfico central. Los datos reunidos por drones, satélites corporativos secuestrados, estaciones meteorológicas y sondas de minería dibujaron por fin el patrón completo. Había miles de montañas de cristal negro despertando. Pero no lo hacían al azar. Aparecían siguiendo una lógica topológica planetaria. No ejecutaban una invasión de la superficie, más bien eran una red de cosecha. Las estructuras emergían cerca de concentraciones urbanas, polos energéticos, nudos de comunicación o zonas industriales. Las regiones pobres, los desiertos sin infraestructura, y las ruinas preindustriales, apenas registraban actividad secundaria. Mara entendió de inmediato. No están buscando humanos, dijo. Ictan asintió. Están buscando complejidad organizada. En ese momento, otra capa del análisis apareció. Las montañas negras no solamente emergían. Estaban sincronizándose. Usaban el propio planeta como medio de comunicación lenta pero imposible de interceptar por medios convencionales. Pulsos sísmicos, gradientes térmicos, y resonancias profundas en el basamento mineral. Todo el planeta próxima vez se estaba convirtiendo en un circuito. Naval escupió una maldición. Entonces no podemos esconder una ciudad, no, dijo Mara. Pero quizás sí podamos volverla ilegible. Toda la sala se quedó quieta. Ese pensamiento no era de una sifonera. Era de una comandante. Mara se acercó al holograma y expandió las capas de datos. Recordó los meses trabajando junto a Elías, viéndolo pensar el mundo no como se piensa una guerra, sino como se piensa una máquina defectuosa a la que todavía se le puede arrancar rendimiento. No se derrota toda amenaza destruyéndola. A veces basta con dejar de parecer el objetivo correcto. Si se activaron por una firma tecnosférica, dijo lentamente, entonces su selección depende de patrones detectables: calor industrial, sincronía de comunicaciones, densidad energética, materiales refinados, geometrías urbanas repetidas, emisiones complejas. Ictan comenzó a entender. ¿Quieres ensuciar la firma? Quiero degradarla hasta que Nueva Mayapán se parezca a una ruina inútil. Naval negó con la cabeza. Eso implicaría apagar la ciudad. Sí, perderíamos manufactura, defensa automática, enlaces, clima interno de lujo. Sí, y si vuelven las corporaciones mientras nos apagamos, nos despedazan. Mara clavó los ojos en él. Pero si no lo hacemos, entonces el planeta nos recicla. No hubo más objeciones. Nueva Mayapán inició entonces la maniobra más dolorosa desde su fundación. No una ofensiva, pero sí una mutilación estratégica. Los reactores primarios se apagaron. Los barrios residenciales más brillantes quedaron a oscuras. Las impresoras moleculares industriales se redujeron al mínimo basal. Los canales de comunicación complejas se sustituyeron por señales toscas, erráticas y de baja potencia.
Se ajustaron los disipadores térmicos en masa para dispersar calor hacia capas profundas. Miles de toneladas de chatarra vieja y electrónica de baja calidad se comenzaron a distribuir en anillos de ruido material alrededor de la ciudad para contaminar la lectura geométrica del sistema. Las torres, avenidas y cúpulas de Nueva Mayapán fueron reconfiguradas con paneles temporales, formas irregulares y superficies caóticas para romper la coherencia arquitectónica que delataba una civilización disciplinada. La ciudad más prometedora de Próxima B comenzó a disfrazarse de basurero. Muchas personas sufrieron al ver apagarse las luces blancas y limpias que diferenciaban su hogar del resto del planeta. Mara no, porque comprendía demasiado bien el asunto. Para sobrevivir a la trampa del cazador del bosque oscuro, la primera lección no era disparar. Era dejar de ser visible. En el interior de la estructura negra, Elías también empezaba a aprender. Por ello el material que cubría su brazo se detuvo en el codo. Las máquinas moleculares habían logrado estabilizar una frontera temporal. Mala noticia, no podían revertirla. Buena noticia, la transformación parcial le estaba permitiendo percibir cosas que antes habrían sido invisibles. No con la vista, pero sí con la estructura. Sentía rutas de tensión, sentía densidades de información, sentía gradientes topológicos donde la máquina almacenaba instrucciones para reconfigurar masa local. Era como tocar un idioma con los huesos. Comprendió entonces el propósito inmediato del masivo nodo que lo retenía, era una estación de clasificación. Una pieza de un sistema global encargada de analizar la firma tecnológica del área, estimar su grado de peligrosidad, y decidir la intensidad de la supresión. No estaba diseñada para odiar, ni conquistar, ni para negociar. Solo para cribar. Civilización baja, observación pasiva. Civilización media, perturbación electrónica y sabotaje infraestructural. Civilización alta, ensamblaje de unidades de desmantelamiento. Civilización con proyección interestelar, esterilización total de la tecnosfera. Elías sintió un escalofrío al unir las piezas y ver el esquema general. Próxima B era un mundo con trampas preparadas para triturar a una especie que podía convertirse en amenaza. La genialidad espantosa del diseño lo impresionó incluso mientras lo condenaba. Porque no hacía falta vigilar la galaxia. Bastaba con convertir algunos planetas prometedores en jaulas que se cerraban solas. Entonces ocurrió algo inesperado. La estructura se equivocó, solo por un instante. Al analizar la parte alterada de su brazo, el sistema encontró compatibilidad parcial entre su propia arquitectura y la de las máquinas moleculares derivadas por la humanidad. No compatibilidad plena, pero sí parentesco técnico, y al encontrar parentesco, abrió rutas de acceso más profundas. Un error de clasificación, un resquicio. Los ojos de Elías se endurecieron. Gracias, susurró. En vez de resistirse frontalmente, hizo lo que mejor sabía hacer, fingió obediencia mientras medía el mecanismo desde adentro. Permitió que una mínima parte de sus máquinas moleculares se alineara con los patrones del sistema. No lo suficiente para perderse. Solo lo suficiente para leer más. Lo que comprendió lo dejó inmóvil. La red global de supresión no era autónoma en sentido absoluto. Dependía de umbrales logísticos. Dependía de recursos. Dependía de la economía de materiales. Cada estructura despertada debía extraer hierro, carbono, silicatos y gases para completar su despliegue. Cada montaña de cristal negro necesitaba cantidades masivas de materia prima y de tiempo. El sistema era inmenso, y eso mismo lo limitaba. Había estado dormido demasiado tiempo. Muchas reservas estaban degradadas. Muchos nodos tenían daños antiguos. Algunos sectores del planeta ya no podían soportar un despertar total sin colapso estructural local. La trampa seguía siendo terrible. Pero no era invulnerable. De hecho, está plagada de puntos estructurales débiles y explotables. Y, más importante aún, estaba optimizada para detectar civilizaciones que crecían hacia afuera de forma visible, no para combatir una inteligencia técnica que aprendiera a mezclarse con el sustrato, sabotear sus clasificaciones y usar su necesidad de consumo masivo en su contra. Elías sonrió pese al dolor. Aquello ya no era una sentencia inevitable. Era un problema de ingeniería. En la superficie, la maniobra de Mara comenzó a dar resultado. Las estructuras más cercanas a Nueva Mayapán no se retiraron, pero sí redujeron la velocidad de despliegue. La gran masa negra surgida a 20 kilómetros dejó de ramificarse con la violencia inicial. Sus superficies cambiaron de patrón una y otra vez, como si estuviera reevaluando. Nueva Mayapán estaba descendiendo en prioridad. Pero no porque hubiera dejado de ser peligrosa,
sino porque de pronto se parecía menos a una ciudad ascendente y más a un conjunto caótico de ruinas, depósitos viejos y calor mal gestionado. Era un disfraz técnico, precario, humillante, y notorio. Mara recibió la confirmación con una exhalación de alivio contenida. Sostener firma tecnológica baja. Nadie reinicia nada sin mi orden. Nadie. Un operador levantó la vista, y Elías. Ella se quedó quieta un segundo. El tono de su respuesta fue bajo, pero más duro que el acero. Si sigue vivo, estará buscando la manera de morder desde dentro. Nuestro trabajo es que la trampa no se cierre antes de que lo logre. En ese momento, una señal apareció en la red profunda de Nueva Mayapán. No venía por radio o por láser. Llegó como una modulación imposible en los propios cimientos, una secuencia de vibraciones que las máquinas moleculares de los 10 líderes tradujeron con dificultad. Contenía muy poca información, muy deformada, pero inequívoca. Era Elías, y no presentaba una conversación. No proporcionaba una solución automática. Solo un paquete de emergencia compuesto por 3 ideas comprimidas con brutalidad: no brillen. La red calcula prioridades. Puede equivocarse. Mara cerró los ojos un instante. No por alivio, más bien por una furia renovada. Él seguía vivo, y eso significaba que el cazador había cometido el error de dejar con vida a la presa equivocada. Muy por encima de ellos, en órbita lejana, observando el caos a través de sondas furtivas y telescopios de firma de energía mínima, los estrategas de la Tierra recibieron la misma noticia con un espanto distinto. Próxima B había activado su red de supresión. La carnada que enviaron había funcionado. Pero también otra cosa: una pequeña ciudad presentó una firma tecnológica que sobrepasó el umbral de activación. Así que la comenzaron a estudiar. En una sala blanca a años luz de Próxima B, en donde ninguna imperfección biológica era tolerada, y donde el silencio olía a esterilidad moral, un consejero de la Alianza Espacial Terrestre apartó la vista del informe y habló con una voz demasiado tranquila. Si el sujeto Ruiz establece interlocución funcional con la tecnología basal del sitio, la contención local dejará de ser suficiente. Nadie respondió de inmediato, porque todos entendieron lo mismo. Si Elías aprendía a hablar con las trampas en el bosque oscuro antes que la Tierra, entonces el que fue exiliado por una imperfección de la mandíbula corregida ilegalmente, se convertiría en la amenaza tecnológica más importante de la historia humana. En las profundidades del mundo rojo, atrapado dentro del cristal que debía digerirlo, Elías apoyó la mano izquierda sobre la pared viva del nodo de clasificación y comenzó a reorganizar, átomo por átomo, una falsedad. No iba a romper la trampa. Todavía no, pero iba a enseñarle a cazar hacia el lugar equivocado. Fin del capítulo. No se pierdan el capítulo 9 el próximo miércoles.